¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos a analizar en los próximos 20-25 minutos aproximadamente la actualidad del concello de Ferrol, tanto en su ámbito económico como en otras áreas, como por ejemplo la de los servicios, y también tocaremos un poco el área de urbanismo. Todo ello, todos estos temas los trataremos hoy con la portavoz del Partido Socialista en este municipio, Natividad González Lasso, que ya nos acompaña. Señora González, muy buenas tardes y bienvenida un día más a Espacio Abierto. Buenas tardes, sí, aquí estoy encantada. Comenzamos hablando de los presupuestos para el próximo año. Es un documento que se aprobaba recientemente en el último pleno con los votos a favor tanto del Partido Popular, el partido mayoritario en el pleno, en la corporación, como también de Independientes por Ferrol y el voto en contra del Partido Socialista. ¿Hay, digamos, algún motivo concreto que preocupe al Partido Socialista de estos presupuestos o digamos que es un suspenso o un rechazo en líneas generales? Bueno, decir en primer lugar que lo que hubo fue una aprobación provisional. Todavía queda una segunda vuelta, que seguramente será en este mes, que es donde se va a producir la aprobación definitiva. En esta segunda vuelta nosotros vamos a presentar, el Grupo Municipal Socialista va a presentar enmiendas con el objeto de mejorar la propuesta del Gobierno. Nosotros hemos hecho un voto en contra en esta propuesta inicial, entre otras razones porque la verdad ha sido un poco decepcionante para nosotros, un poco bastante decepcionante la propuesta del Gobierno. La propuesta del Gobierno, nosotros entendemos que no son los presupuestos que se necesitan en este momento para esta ciudad, por lo tanto no se ajustan a las necesidades del momento, son unos presupuestos muy opacos, están de espaldas a la ciudadanía, no dicen en qué se quieren invertir los recursos de todos los ciudadanos. Por otra parte, son unos presupuestos resignados, es decir, vemos que los aspectos importantes, los proyectos importantes de la ciudad están como enmohecidos, no se ve un empuje por parte del gobierno local para tirar de la situación que nos toca vivir en este momento, cuando otros sectores y otras actividades están un poco bajas o muy bajas en algunos casos, es cuando el ayuntamiento, en aras de este documento tan importante, que es el principal instrumento que tiene una administración local para actuar en un ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Ferrol, pues es un presupuesto resignado. Y lo que es peor, nosotros lo que hemos visto es que bajan el presupuesto este año, para el año 2013, es inferior en una cuantía casi del 4% con respecto al año 2011, que tampoco era un momento fácil, y lo más grave es que el destino de los fondos para inversiones se reduce casi en un 50% si lo comparamos con las inversiones del año 2011. Y esto a nosotros nos parece francamente mal. Por eso nuestra primera visión de los presupuestos ha sido un rechazo, porque entendemos que el ayuntamiento podía, en la corporación, en la administración local, el gobierno local, podía haber hecho otros presupuestos que fuesen dirigidos a compensar la situación que estamos viviendo. Sin embargo, son unos presupuestos que son más oscuros que los que se presentaron en el año 12, como decía, de espaldas a los ciudadanos, y no se sabe, quieren contentar un poco, nos parece a nosotros, a todos y al mismo tiempo a nadie, porque entendemos que los ciudadanos deben de poder saber a qué se destinan, a qué áreas, a qué actuaciones, a qué barrios, cuáles son las prioridades del Gobierno, no solo para todo el mandato, sino que incluso aterrizado año a año. Bueno, pues en este año nos aparece un documento que no nos dice nada de por dónde van a ir las prioridades del Gobierno, y eso a nosotros nos molesta de forma especial. Por lo tanto, nosotros en este periodo, que nos hubiese gustado poder hacer propuestas ya para la primera fase, cosa que hemos reclamado ya el año pasado, no ha sido posible, el Gobierno no nos dio esa posibilidad, pues ahora en el marco legal que tenemos para hacerlo, vamos a presentar una batería de propuestas que queremos hacer visible donde, desde nuestro punto de vista, hay que invertir en esta ciudad para darle un empuje, para que sectores como el sector turístico tenga visibilidad, donde el comercio pueda sentirse apoyado, donde las políticas sociales sean visibles, donde los ciudadanos sepan en dónde se va a invertir, cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias. Es que no se sabe absolutamente nada y, como digo, por lo tanto, en este momento esa propuesta de presupuesto es la peor propuesta que se podía presentar. Por eso ha sido la nuestra un rechazo total,
porque además tampoco nos gusta cómo se hace, digamos, la distribución de fondos a las entidades. Se hace de una forma discrecional y nos gusta más la concurrencia. Solamente vemos en una concejalía, que es la de Cultura, donde efectivamente están comprometidos con la concurrencia, cuando en otras concejalías el reparto discrecional es un poco el modelo a seguir. Eso no es lo que a nosotros nos gusta, incumple, por cierto, la Ley de Subvenciones de Galicia y de España, y nos gustaría que volviesen a retomar las concurrencias, cómo hay que hacer para distribuir fondos, que es dinero público al fin y al cabo. Que las sociedades, que las entidades concurran, que presenten proyectos, que cuenten cuáles son sus actividades y que se valoren y se puntúen y se les dé en igualdad de condiciones, a las que mejor lo presenten, pero no de esta forma discrecional. No nos gusta nada esta forma de actuar. Pero como digo, lo más grave es que en política social vemos que hay aspectos para nosotros relevantes, como la política de comedores sociales está totalmente paralizada, en la política de vivienda, que hemos insistido mucho a lo largo de estos meses. El mes pasado presentábamos nosotros una moción para hacer un parque de vivienda pública, que fue rechazada por el Gobierno. Vemos que en Recimil se reduce el 25% de los recursos para rehabilitar estas viviendas, que son patrimonio municipal y que son vivienda pública. Por lo tanto, nos parece que en política social la hoja de ruta no existe y se ha derivado al mundo asociativo la iniciativa de hacer actuaciones en el ámbito social. Por lo tanto, si no hay actuaciones en el ámbito de la inversión, si las que hay son oscuras, si las iniciativas en el ámbito social, en el ámbito del comercio, en el ámbito del empleo, en el ámbito del turismo, están desaparecidas, si los proyectos más importantes de la ciudad están enmohecidos, si los proyectos que tienen recursos que proceden de otros mandatos, que son recursos públicos de otras administraciones, se desarrollan con mucha lentitud y no se le ve un empuje por parte del Gobierno, que se van a impulsar en el año 13, nos preocupa sobremanera, porque se puede correr el riesgo de, incluso en este momento, con un presupuesto muy reducido para inversiones, incluso lo que ocurre es que podemos llegar a perder las inversiones de otras administraciones. Y luego hay un aspecto que también es conveniente destacar. Es decir, hay un aumento importante de destino de recursos para pagar una deuda. Y es una deuda que se ha generado, es decir, una corporación, un gobierno local que ha llegado defendiendo la importancia del saneamiento económico y financiero del ayuntamiento, nos ha colocado en una senda de déficit. Es decir, que el cierre del ejercicio 2011 nos ha dejado unos recursos de 13 millones de euros, cuyos 13 millones de euros, 8 el gobierno local los ha destinado a producir en una cuenta corriente. Sin embargo, se ha endeudado, ha generado deudas, nos ha metido en un déficit para pedir 7 millones de euros en dos decisiones, una el crédito ICO y otra el plan de ajuste, totalmente innecesarios desde nuestro punto de vista, que ahora sí se demuestra que estamos pagando, por lo menos en el año 13 vamos a pagar 1,8 millones de pesetas para pagar esa deuda. O sea, que tenemos muchos recursos dedicados a financiar esa deuda financiera, ¿no? Innecesaria, que se podía haber pagado con esos 13 millones del cierre del ejercicio del año 11. Por lo tanto, es dinero, esta deuda en la que nos hemos metido, en la que nos han metido, lo que está reduciendo es la capacidad de inversión del ayuntamiento, que sería el motor de empuje tan necesario para promover la restauración en nuestra ciudad, para ayudar a las familias y a las empresas a tirar de la actividad económica, y por eso nuestro voto ha sido que no. Esperamos mejorarlo con las propuestas que vamos a presentar seguramente ya la semana que viene, porque acaba el plazo el 22 de diciembre, y confiamos en poder aportar en positivo propuestas que mejoren el documento originario que nos hizo llegar el Gobierno. Bueno, y sin salir del ámbito económico hay que hablar, y sin salir también de los presupuestos, hay que hablar de un capítulo importante como es el de los ingresos, y concretamente me voy a centrar ahora en algunas tasas acerca de las cuales el Partido Socialista ya ha anunciado que alegará respecto a su modificación. Me estoy refiriendo a diferentes servicios, como por ejemplo el de bomberos, el de atestados, incluso el de recogida de residuos para inmuebles vacíos, ¿no? El Partido Socialista no está de acuerdo con esa decisión del Gobierno local, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos ya presentado esas alegaciones, esas enmiendas en esta semana.
No estamos de acuerdo. Vamos a ver, tenemos que diferenciar dos cuestiones, ¿no? Por una parte, queremos poner blanco sobre negro una circunstancia que el Gobierno dijo que iba a congelar el esfuerzo, ¿no?, el gravamen a los ciudadanos. Y no ha sido así, porque ha incorporado tasas nuevas. Pero es que el problema ya no solo es que las haya incorporado, porque nosotros siempre hemos defendido que es necesario para mantener servicios públicos que hacer pedagogía y que los ciudadanos debemos de coparticipar en ese esfuerzo para disponer de esos servicios. La cuestión es que, y es cierto, también lo hemos dicho y coincidimos, que la ciudad de Ferrol es una ciudad que, si la comparamos con otras ciudades de su rango, pues tiene efectivamente un esfuerzo menor con respecto a otras ciudades de nuestro entorno, de nuestro rango. Pero claro está, en un momento como el que estamos, de crisis y de grandes dificultades para las familias, ese incremento, esa mejora contributiva debe ser progresiva y ajustarse a la capacidad que tienen en este momento las familias. Entonces, en ese sentido, creemos que determinadas tasas que se ponen, en este caso de informe sobre la policía local, en uno de ellos el caso de atestados para accidentes que se produzcan en carretera, se incrementan de forma exponencial, es decir, que si se pagaban 14 euros, ahora el Gobierno propone para cada atestado que se paguen 70 euros, lo cual nos parece un salto importante en la cuantía del incremento, ¿no? Por eso proponemos que ese incremento vaya siendo más paulatino y que el incremento sea menor, es decir, que sea de esos 14 a los 20. ¿Por qué? Porque si no vamos a producir una situación disuasoria donde la gente, los jóvenes, los mayores, cualquiera que conducimos, si sabes que por llamar a atestados te van a cobrar ya solo por eso 70 euros, pues a lo mejor no los llamas y te metes en una serie de conflictos innecesarios y que además puedes estar asistido a un servicio público que es muy importante, que funciona muy bien y que es necesario potenciar. Entonces yo creo que poniendo una tasa tan elevada y de repente no solo no lo potenciamos, sino que puede ser actuar como barrera, ¿no?, para que los ciudadanos lo utilicen. Entonces eso no nos gusta, ¿no? Y luego, con respecto a las tasas de la recogida de residuos sólidos urbanos. A ver, es cierto que los edificios y las casas vacías o los solares vacíos, estén o no vacíos, el servicio de recogida tiene que estar funcionando. Entonces nosotros sí estamos de acuerdo ahí en que todas las personas que tengan la propiedad de una vivienda o de un bajo, esté ocupado o no, sí debe colaborar en el mantenimiento del servicio. Porque el servicio tiene que estar disponible, lo uses tú o no, tiene que estar disponible. Porque en el momento en que esa casa se alquila o en que ese local se ocupa, inmediatamente se hace uso del servicio. Entonces, habría que diferenciar, así lo planteamos nosotros, la disposición del servicio, que ahí sí estamos de acuerdo en la aportación por parte de todas las viviendas, estén ocupadas o no, porque si no se produce un agravio comparativo de tal manera que las ocupadas están manteniendo el servicio y las no ocupadas, pues incluso estamos apoyando que se mantengan desocupadas. Es conveniente que la gente sepa que tener un local vacío o una vivienda vacía genera gastos y que debemos de contribuir al mantenimiento de los servicios, los usemos o no, porque el servicio público debe de estar ahí. Lo que no estamos de acuerdo en que se cobre esa tasa de tratamiento de los residuos, porque es cierto que debemos de contribuir a mantener el servicio, pero ¿por qué vamos a pagar una tasa de tratamiento de un residuo si no se va a tratar ese residuo? Páguese esa tasa cuando hay efectivamente recogida en ese local ocupado o vivienda, o está alquilado ya ese edificio, empieza a vivir alguien en ese piso y ya está generando residuos, ahí páguese ya el tratamiento. Y luego el otro aspecto, un aspecto que para nosotros es importante, que tiene que ver con la seguridad y que tiene que ver con un tema que estos días está, bueno, pues muy en los medios y